Bienvenidos a los podcasts con Ricardo Ferro. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos en el primer domingo de este año 22. Primer domingo. Y hay que arrancar diciendo que el año anterior, el año 2021, fue definitivamente el año de la vacunación en Colombia. Más de 65 millones, ojo con esto, 65 millones de dosis se aplicaron en Colombia el año anterior y pues se completó con el esquema por más de 25 millones de colombianos. Uno de esos 25 millones, quien les está hablando en este momento, por supuesto. Y hay que también decirlo, también así, de manera pausada y con mayúsculas, ningún colombiano tuvo que pagar ni un solo peso por la vacuna, porque la vacuna en Colombia ha sido gratis, ha sido completamente gratis para todos los colombianos, sin importar el estrato socioeconómico, sin importar el municipio en el que se encuentre. Ningún colombiano ha tenido que pagar un solo peso para vacunarse contra el COVID-19. Y eso fue precisamente gracias a la Ley 2064 del año 2020. Ley 2064 que presentamos nosotros, que defendimos en el Congreso de la República, que acompañamos desde su concepción hasta su sanción por parte del presidente de la República. Pero miremos este pequeño recuento de lo que fue el trámite de esa ley que ha permitido que se hayan aplicado en Colombia más de 65 millones de vacunas de manera gratuita. Este fue el trámite de la ley 2064 que presentamos orgullosamente en el Congreso de la República y que hoy ha permitido que la vacunación sea un éxito en nuestro país. Una de las mayores preocupaciones en medio de esta pandemia es el acceso a la vacuna para poder reactivar la economía y regresar a la normalidad. En este proceso, el congresista Ricardo Ferro, en el mes de julio, radicó el proyecto de ley de vacunas con el fin de atender de manera oportuna el proceso de inmunización contra el virus actual. Este es un proyecto de ley que estamos radicando el día de hoy, muy importante, por cuanto va a permitir que todos los colombianos tengamos acceso a una vacuna contra el COVID-19. Tras varios meses de trabajo con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Hacienda, se logró unificar criterios y ultimar detalles para avanzar en el proyecto y así lograr que el Gobierno Nacional le diera mensaje de urgencia al proyecto de ley Vacunas para Todos. Muy importante el mensaje de urgencia que le ha dado el Gobierno Nacional a la ley de vacunas que presentamos al principio de esta legislatura en el Congreso de la República. Una vez se presentó el mensaje de urgencia, se llevó a cabo el primer debate en una sesión conjunta de las comisiones tercera del Congreso, donde se estableció la gratuidad en el acceso de la vacuna para todos los colombianos y se determinó la responsabilidad del Estado y los fabricantes frente a la presencia de efectos secundarios adversos. Una gran noticia para todos los colombianos. Hoy fue aprobado en primer debate, por unanimidad, nuestra ley de vacunas. Superado el primer debate, fue discutido en la plenaria de la Cámara de Representantes, centrándose en la propuesta de algunos congresistas que plantearon el cobro de la vacuna a estratos 5 y 6. El parlamentario Ricardo Ferro defendió y logró la aprobación de la propuesta original del proyecto, gratuidad para todos los colombianos sin excepción alguna. Este es un mensaje que le estamos dando desde el Congreso de la República al país, que desde el Congreso un proyecto de ley de iniciativa del propio Congreso de la República va a servir para dos temas fundamentales. Uno, lo que tiene que ver con la salud de todos los colombianos y dos, la reactivación económica. Durante la plenaria del Senado se reiteró la gratuidad al acceso a la vacuna para todos los colombianos. De igual manera, en las plenarias se incluyeron dos artículos. Uno, las vedurías respecto al proceso de inmunización y el otro, la pedagogía de inmunización. Asimismo, se aprobó el control fiscal de los recursos por parte de la Contraloría General de la República. El 4 de diciembre de 2020, durante las plenarias de Cámara y Senado, se aprobó la conciliación del proyecto de ley Vacunas para Todos, logrando el sí definitivo por parte del Congreso de la República y recibiendo el reconocimiento de los congresistas de los diferentes partidos políticos.
Representante Ricardo Ferro, usted trabajó con el Ministerio de Salud en este proyecto, con todas las bancadas, logró un gran respaldo en esta iniciativa y yo quiero también hacerle ese reconocimiento al Congreso de la República y a usted por este esfuerzo. Gracias, doctor Ricardo. Mi gratitud a usted, mi felicitación por ese gran esfuerzo que se traduce hoy en un magnífico proyecto que nos va a ayudar a los colombianos a que casi 50 millones de colombianos tengan la vacuna contra el COVID. Una felicitación profunda por el sentido social que usted le imprime al presentar un proyecto de ley en este sentido, y de verdad orgullo se siente y grande de tenerlo a usted en el Congreso con este tipo de iniciativas. Felicitar al representante Ricardo Ferro, me uno a sus palabras, presidente. Esta ley de iniciativa legislativa y de autoría del representante Ferro, como lo he reconocido en distintos medios de comunicación, puede ser una ley que literalmente salve vidas, y por eso es difícil pensar en leyes de mayor trascendencia que esta. El miércoles 9 de diciembre llegó el gran día. Durante la transmisión del programa Prevención y Acción, desde la ciudad de Ibagué, el presidente Iván Duque firmó como ley de la República el texto aprobado por el Congreso del proyecto. Vacunas para todos. En medio de esta transmisión, el presidente destacó la labor que lideró el autor Ricardo Ferro junto con el Ministerio de Salud. Muchas personas me preguntan cuándo se va a firmar la ley y mi respuesta es en este mismo instante. Aquí tengo para la sanción presidencial la ley que en este momento ante todos los colombianos quiero firmar porque es un mensaje importante para todo el país. Queda en este momento sancionada la nueva ley de vacunas para todos los colombianos. Presidente, agradecerle enormemente en nombre de los colombianos por ese compromiso que ha tenido su gobierno para con esta ley que permitirá que todos los colombianos nos podamos vacunar gratuitamente contra el COVID-19, presidente. Agradeciendo el trabajo que se dio con el gobierno nacional y el apoyo a todos los congresistas, el representante Ricardo Ferro manifestó lo importante que es esta ley, con la cual todos los colombianos tendrán acceso a la vacuna contra la COVID-19, y es lo que, a través de esta iniciativa, ha buscado arduamente en el Congreso, una iniciativa 100% tolimense. Bueno, no es cuento, no es historia. Estas son imágenes que han salido en los medios de comunicación, en el canal del Congreso, en el canal de la Presidencia de la República. Para mí fue un honor muy grande cuando el presidente de la República, el presidente Iván Duque, me invitó precisamente a la sanción de la ley de vacunas gratis para todos, sanción que se llevó a cabo en mi ciudad natal, en la ciudad de Ibagué, y que fue transmitida por todos los canales de televisión de manera simultánea y en directo para todo nuestro país. Pero eso fue lo que en su momento significaba una mera expectativa. Había muchas dudas, se decía, sí, la ley está muy bien, muy buena la ley, ya tenemos vacunas gratuitas, ya tenemos también establecida una responsabilidad por culpa grave o por dolo para las farmacéuticas en el evento en que haya efectos secundarios para las personas. Ya tenemos todo el instrumento jurídico, pero ¿será que eso sí va a pasar de lo que es un texto legal a la realidad? Y hoy precisamente he querido hacer este especial para que podamos dimensionar lo que ha sido este proceso de vacunación. Porque no solamente es decir que vamos a vacunar a la población colombiana, no solamente es decir que ningún colombiano se va a quedar sin vacuna, que todos tenemos derecho a una vacuna gratis contra el COVID-19. Es pasar de lo que está escrito a la realidad. Y aquí hay que hacerle un reconocimiento al gobierno nacional, un reconocimiento al presidente de la República, un reconocimiento al equipo de gobierno y, por supuesto, un reconocimiento al ministro de Salud, al Ministerio de Salud, a las secretarías de salud de los departamentos, de los municipios, por lo que ha sido este exitoso proceso de vacunación, en donde también hay que decirlo, participaron activamente las EPS, participó todo el personal de la salud de nuestro país, médicos, enfermeros,
todos los que hacen parte del personal de la salud jugaron un papel muy importante en lo que ha sido esta vacunación masiva en Colombia. Y pues las cifras están ahí, los números los podemos revisar, en donde pues ya estamos en la tercera dosis. Había algunos escépticos que decían que la vacunación masiva por allá iba a ser en el año 2024, 2025. No creían que el año 2021 fuera a ser el año de la vacunación. Y vimos cómo el año anterior todo el que se quiso vacunar en Colombia lo pudo hacer. De pronto, aquí también es bueno mencionar que ha habido unos movimientos antivacuna en el mundo. Unas personas que se han dedicado, infortunadamente, a desacreditar la vacunación contra el COVID-19. Pero afortunadamente, los gobiernos del mundo, afortunadamente, los científicos más importantes del mundo no han permitido que se politice y que se satanice el tema de la vacunación contra el COVID-19. Sería muy grave que hoy estuviéramos como estábamos hace un año. Pues bien, ahora, gracias a este proceso de vacunación, el mes de diciembre en Colombia fue muy distinto. El mes de diciembre en el año 2021 fue un mes de diciembre en el cual las familias se reencontraron. Fue un mes de diciembre en el cual volvimos a ver en los barrios a los niños compartiendo en la calle. Volvimos a ver a los vecinos adornando sus casas, pudiendo también compartir el buñuelo, la natilla. Todas esas cosas que nos hacen a los colombianos tan especiales, tan diferentes, a ese diciembre que anhelamos tanto que llegue pronto, pues lo pudimos disfrutar en el año 2020 y eso fue gracias a la vacunación masiva que fue un éxito en nuestro país. Y así como hay que hablar de la vacunación masiva, hay que hablar también de la reactivación económica, de cómo el país se reactivó, de cómo logramos otra vez salir a la calle a trabajar, salir a la calle a producir. Pero antes de hablarles de lo que fue la reactivación económica, salimos a la calle y hablamos con la gente sobre precisamente si se han vacunado, si no se han vacunado, cómo va ese proceso de vacunación visto por los ciudadanos. Porque, como ustedes bien lo saben, nosotros siempre estamos con los ciudadanos, siempre estamos en la calle compartiendo con la gente. Más adelante voy a pasarle lo que ha sido nuestra rendición de cuentas permanente que estamos haciendo en los diferentes municipios. Pero ahora quiero dejarlos con estas pequeñas preguntas, esta pequeña encuesta, por llamarlo de alguna manera, que hicimos en la calle con los ciudadanos sobre la vacunación. Fue mucho mejor para nosotros los colombianos que las vacunas hubieran sido gratis. Para el 100% de la población colombiana fue algo gratificante, algo muy bueno, porque pues estamos poco a poco volviendo a la normalidad y sobre todo recuperando nuestras economías, principalmente la economía familiar. Si la vacuna hubiera costado más de 200.000 pesos, no tendría el monto para cubrir ni a mi familia ni yo mismo. Pues si no tuviéramos la vacunación estaríamos en una crisis total. Creería yo que las familias estarían casi al colapso de un golpe de Estado con el mismo gobierno, pues por no hacer esta gestión, porque pues usted sabe que el 100% de los colombianos y de los seres humanos trabajamos y necesitábamos con urgencia esta vacuna para poder volver a la normalidad. Pues en este momento pues la situación no sería la más venidera, porque hubiera muchas muertes por COVID, y la verdad pues es bueno que nos hayan vacunado, porque pues estaría medio Colombia hubiese muerto. Pues es una forma de volvernos a encontrar todos, amigos, familiares y conocidos. Pues estaríamos muy enfermos. Ahí sí hubiera sido masiva la tragedia de la pandemia,
porque pues mucha gente no se hubiera podido vacunar, solamente la gente que tiene dinero y que lo hubiera podido comprar. La vacunación en Colombia es una realidad. Es el año 2021, o fue el año 2021, el año de la vacunación en nuestro país contra el COVID-19. Y pues de la mano con la vacunación, como les explicaba, venía también algo que era fundamental para el país, que era reactivarse económicamente. Ver cómo lográbamos que pudiéramos volver a la normalidad, los que trabajamos de manera presencial, que pudiéramos volver a nuestro trabajo, comenzando por el Congreso de la República, que volvió a sesionar de manera presencial, pero también muchas empresas en donde no había opción de elegir entre trabajo virtual y trabajo presencial. Uno de los temas que más activa la economía de nuestro país, como lo es precisamente la vivienda, la construcción. La construcción no tiene posibilidad de decidir si yo hago construcción virtual o presencial. No, es presencial o es presencial la construcción. Y precisamente cuando uno ve esas cifras de vivienda en nuestro país, cómo se ha venido reactivando la construcción, cómo se logró este año 2021 que a pesar de la pandemia tuviéramos unas cifras históricas en materia de construcción de vivienda, pues hombre, uno lo que ve es que la economía comenzó otra vez a activarse en nuestro país, pero activarse no de cualquier manera, siendo una de las economías que más rápido y que mejor se reactivó en Latinoamérica y en el mundo. Una economía que le respondió desde el sector informal, que es tan grande en nuestro país, que abarca cerca del 50%, de la mitad de la población laboral laboral activa en nuestro país, desde ese sector informal hasta los sectores formales, vimos en Colombia una reactivación que realmente da o genera unas muy buenas expectativas para el año 2022. Una reactivación económica en el turismo, una reactivación económica, vuelvo y repito, en la construcción, en los diferentes sectores. Claro, todavía falta reactivarse mucho mejor, todavía falta que la provincia colombiana y departamentos como el mismo departamento del Tolima y los municipios de quinta y sexta categoría en los diferentes departamentos del país puedan ver esa reactivación mucho más consolidada, una reactivación que pueda también jalonar el sector rural como se venía haciendo antes de la pandemia, un sector rural que necesita más vías terciarias, un sector rural que necesita una mayor tecnificación, un sector rural que si bien le dio la mano a los colombianos durante la pandemia, es un sector rural que se ha visto golpeado en los últimos meses por cuenta del incremento en los insumos, que es una tarea que está pendiente, es una tarea que venimos haciendo legislativamente desde el Congreso de la República, ponerle coto a esos precios que se han disparado de los insumos en nuestro país y que infortunadamente han afectado gravemente al sector agropecuario. Ahí tenemos que trabajar. Hemos visto comprometido al presidente de la República, comprometido al ministro Sea, al ministro de Agricultura, en poder ponerle tope a esos incrementos injustificados de los insumos agrícolas en nuestro país. Pero pues eso tiene que lograrse en el corto plazo si no queremos que van a terminar reventados nuestros campesinos, nuestros productores del sector agropecuario. Bueno, los voy a dejar con nuestra agenda de estas últimas semanas, nuestra agenda de lo que fue el mes de diciembre, rindiendo cuentas en las calles, hablando con los ciudadanos. Y ya regresamos al final de este podcast para despedir esta primera emisión de este año 22. Esta semana en nuestra agenda regional.
Culminamos con éxito nuestro recorrido por los diferentes municipios del departamento del Tolima, tales como Honda, Mariquita, Suárez, Melgar, Carmen de Apicaná, Chaparral, Anzoátegui, Espinal, Flandes, San Luis, entre otros, donde caminamos puerta a puerta, de barrio en barrio, rindiendo cuentas, entregando nuestro informe de gestión, además de escuchar las inquietudes y propuestas de la comunidad. Es así como demostramos con hechos que le hemos cumplido a los tolimenses, mostrando nuestra gestión en obras, viviendas, acueducto y sobre todo con vacunas gratis contra el COVID-19 para todos los colombianos. Seguiremos con los tenis puestos, no solo trabajando por el Tolima, sino por Colombia entera. Ferro sí cumple. Bueno, esa fue nuestra agenda de la semana. Seguimos con los tenis puestos, trabajando por el Tolima, trabajando por Colombia, sirviéndole a todos y cada uno de nuestros compatriotas desde el Congreso de la República, haciendo ver que desde el Congreso se pueden hacer cosas muy importantes. No solamente esa ley de la vacuna gratuita, de la cual me siento muy orgulloso, porque como lo dijeron algunos compañeros en el Congreso de la República y en el mismo gobierno, es una ley que literalmente ha salvado vidas humanas y muchas millones de vidas humanas que se han salvado gracias a esa vacunación gratuita que hemos tenido en nuestro país. Pero también hay otras leyes muy importantes que hemos sacado adelante del Congreso de la República. Por ejemplo, esa ley que va a impedir que a partir de su sanción los feminicidas queden libres en Colombia por vencimiento de términos. Los feminicidas tienen que estar en la cárcel. Es ahí donde tienen que estar. Otros proyectos de ley importantes que hemos presentado, como el que garantiza la salud para los prepensionados en Colombia, que ningún prepensionado en Colombia, una persona que ya terminó su etapa laboral, que ya dejó de trabajar y que está tramitando su pensión, que ningún prepensionado en Colombia se quede sin el derecho a la salud, que no le toque sacar de su bolsillo para pagar su EPS, sino que sea precisamente un derecho, la salud, como le debe corresponder a cualquier colombiano, y más aún una persona que ha trabajado durante toda su vida y que ya simplemente está esperando que se le reconozca su pensión. Pues también ese proyecto de ley es de nuestra autoría. Otro proyecto de ley muy importante, que ningún inmueble en Colombia que se encuentre desocupado pague servicios públicos. Es inaudito que en Colombia, cuando hay inmuebles desocupados, que los vivimos en la pandemia, que los vimos muchos inmuebles desocupados durante la pandemia, que esos inmuebles desocupados, si todos los meses les estuviera llegando el recibo debajo de la puerta para tener que pagar los servicios públicos. Pues bueno, presentamos este proyecto de ley para que ningún inmueble desocupado en Colombia pague ni un solo peso, ni cargo fijo, ni ningún tipo de cobro por cuenta de los servicios públicos. Acompañamos otros proyectos de ley en calidad de coautor, el proyecto de la alimentación escolar, del PAE, para garantizar la alimentación escolar durante todos los meses del año a los niños en nuestro país, que no toque esperar como ha tocado en años anteriores, esperar 4, 5, 6 y hasta 7 meses para que comiencen a recibir la alimentación escolar los niños en nuestro país, sino que la alimentación sea un derecho a partir de principio de año para todos los niños en nuestro país. Y así podemos hablar, porque fueron más de 70 proyectos de ley que acompañamos en calidad de autor y coautor en nuestro país, y de los cuales más de 22 ya son leyes de la República en nuestro país. Actualmente, eso lo decimos porque hay que rendir cuentas, hay que contarle a la gente lo que uno hace desde el Congreso de la República, y yo quiero también hacerlo con ustedes en esta primera emisión de este año 22. Bueno, yo creo que por hoy no sería más, simplemente agradecerles el hecho de que nos hayan sintonizado, decirles que vamos a seguir en este espacio
durante este año 22. Vamos a seguirlos acompañando, vamos a seguir estando muy pendientes de lo que ocurra en nuestro país para poder transmitirlo a través de este espacio televisivo. Les deseo una feliz semana y si Dios lo permite, aquí estaremos en una próxima emisión de estos podcasts con Ricardo Ferro. Muchas gracias.